A los 71 años, cuando muchos creían que una leyenda solo existía en los recuerdos del escenario, José Guadalupe Esparza dejó al público con el corazón roto al confirmarse la noticia de la etapa final de su vida. No la gloria, no los éxitos que una vez resonaron en México y Latinoamérica, sino días silenciosos, cansados y tristes. ¿Cómo pudo alguien que alguna vez estuvo en la cima de la fama enfrentar un final tan trágico? ¿Y qué había estado ocultando tras esa sonrisa tan familiar durante todo este tiempo? A los 71 años, José Guadalupe Esparza ya no estaba enfrentando aplausos ni giras interminables, sino una realidad mucho más dura y silenciosa, una etapa de salud frágil que cambió por completo el ritmo de su vida. Durante décadas fue sinónimo de fuerza, constancia y pasión sobre el escenario, pero el paso del tiempo empezó a dejar señales imposibles de ignorar. Y esta vez no eran simples rumores, era una situación confirmada que marcaba un antes y un después en su historia personal. Durante muchos años, su nombre estuvo ligado al éxito, a la disciplina y a una presencia imponente en la música regional mexicana. Parecía incansable, siempre firme, siempre entregado, siempre dispuesto a seguir adelante. Por eso, cuando comenzaron a notarse cambios en su energía, pocos quisieron aceptar que algo serio estaba ocurriendo. ¿Cómo imaginar que alguien tan fuerte pudiera atravesar una etapa tan delicada? Sin embargo, la realidad fue tomando forma poco a poco. Su salud empezó a exigir pausas, cuidados constantes y una atención médica más frecuente. Ya no se trataba solo del desgaste natural de la edad. Su cuerpo comenzó a enviar señales claras de agotamiento, obligándolo a reducir compromisos y a priorizar su bienestar por encima de todo lo demás. Para un hombre acostumbrado a vivir en movimiento, detenerse no era una decisión sencilla. Lo que más impactó fue el contraste. El artista que durante décadas sostuvo conciertos multitudinarios, ahora debía administrar su energía con cautela. Cada día requería más atención, más descanso, más paciencia. Y aunque intentó mantenerse activo el mayor tiempo posible, la fragilidad física se volvió evidente. Su entorno más cercano hablaba de días complejos, de altibajos, de momentos en los que la fortaleza mental debía compensar las limitaciones del cuerpo. Aceptar esa transformación no es fácil para nadie, mucho menos para alguien cuya identidad estuvo ligada durante tanto tiempo a la resistencia y al esfuerzo constante. La salud, cuando se debilita, no solo afecta el cuerpo, también golpea el ánimo, obliga a replantear prioridades y cambia la forma de verse a uno mismo. Para José Guadalupe Esparza, esta etapa representó una prueba profundamente personal. A los 71 años, la vida ya no giraba alrededor de escenarios ni calendarios llenos de fechas. Giraba en torno a consultas médicas, tratamientos y la necesidad de escuchar con atención lo que su propio cuerpo pedía. Y aunque públicamente mantuvo la serenidad en privado, atravesaba un proceso complejo lleno de incertidumbre y reflexión. Muchos seguidores sintieron un dolor silencioso al comprender la magnitud de esta situación, porque no estaban viendo solo a un cantante enfrentar problemas de salud. Estaban viendo a un símbolo de fortaleza atravesar una etapa vulnerable. Y esa imagen inevitablemente conmueve. Lo más admirable es que pese a la tristeza que rodea este capítulo, no hubo dramatismo innecesario. No hubo exposición exagerada. Hubo discreción, dignidad y un esfuerzo por mantener la calma frente a la adversidad. Esa actitud, lejos de debilitar su figura, la volvió más humana, más cercana. Esta confirmación sobre su estado de salud no borró su legado, pero sí cambió la percepción de muchos. Recordó que incluso los ídolos son frágiles, que el tiempo no distingue fama ni trayectoria, que detrás de cada canción existe un ser humano que también enfrenta dolores, limitaciones y desafíos. Y así comienza el capítulo más sensible de su vida. No el del triunfo, no el del reconocimiento masivo, sino el de la resistencia íntima. Porque a los 71 años, José Guadalupe Esparza no lucha por mantener un lugar en la historia musical, eso ya lo tiene asegurado. Lucha por conservar equilibrio, por adaptarse a una nueva etapa impuesta por su salud, y por atravesar con dignidad uno de los momentos más difíciles de su camino.
Antes de que la situación se hiciera evidente para el público, la batalla ya había comenzado en silencio. No fue de un día para otro. No hubo un anuncio dramático ni una declaración alarmante. Fue algo más sutil, más íntimo. Durante un tiempo, José Guadalupe Esparza empezó a sentir que su cuerpo ya no respondía con la misma rapidez, que el cansancio no desaparecía con una noche de descanso y que ciertos dolores se volvían persistentes. Al principio, como muchos, pensó que era simplemente el paso de los años. Después de todo, más de medio siglo de trayectoria, viajes constantes, desvelos, escenarios y presión no pasan en vano. Sin embargo, las molestias dejaron de ser ocasionales y comenzaron a interferir con su rutina. Las revisiones médicas se hicieron más frecuentes. Los chequeos que antes eran preventivos se transformaron en controles necesarios. Para alguien acostumbrado a liderar, a sostener a otros, aceptar que necesitaba apoyo no fue sencillo. La fortaleza que siempre mostró frente al público ahora tenía que trasladarse al terreno personal. Y ahí, en ese espacio privado donde no hay aplausos ni reconocimiento, empezó una lucha distinta. Una lucha contra la incertidumbre, contra el miedo a no recuperar la energía de antes, contra la idea de que su cuerpo estaba imponiendo límites reales. Quienes estaban cerca de él notaron cambios que el público aún no percibía. Días en los que prefería guardar silencio, momentos en los que el cansancio se reflejaba en su mirada. No era solo fatiga física. Había también un desgaste emocional que acompañaba cada diagnóstico, cada tratamiento, cada indicación médica. Porque cuando la salud se debilita, no solo afecta los músculos o la voz, afecta la confianza, la seguridad, la sensación de control. Aún así, José Guadalupe Esparza intentó mantener la normalidad el mayor tiempo posible. Se aferró a la disciplina que siempre lo caracterizó. Cumplía compromisos cuando su estado lo permitía, ensayaba con prudencia, cuidaba cada detalle. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando decide frenar lo hace sin pedir permiso. Hubo momentos en los que tuvo que cancelar presentaciones, reducir actividades y priorizar su recuperación por encima de cualquier agenda. Esa decisión, aunque necesaria, no fue fácil. Para un artista que construyó su identidad en el escenario, reducir su presencia pública significaba enfrentar una realidad dolorosa. No se trataba solo de salud. Se trataba de aceptar que una etapa estaba cambiando, que la intensidad de antes ya no era sostenible, que la vida le pedía otro ritmo. En medio de todo, el apoyo familiar se volvió fundamental. La cercanía de los suyos ofrecía estabilidad emocional en días complejos. Porque hay jornadas en las que el ánimo se mantiene firme y otras en las que la fragilidad pesa más. Y es en esos momentos donde la compañía sincera se convierte en el verdadero sostén. Lo más impactante de esta etapa fue la manera en que eligió enfrentarla sin escándalos, sin victimismo. No convirtió su dificultad en un espectáculo. No buscó lástima. Al contrario, mantuvo la discreción, permitiendo que solo la información necesaria saliera a la luz. Esa actitud habla de carácter. Habla de alguien que incluso en la vulnerabilidad conserva dignidad. Sin embargo, la realidad era clara. La recuperación no era lineal. Había avances y retrocesos. Días alentadores y otros más pesados. Cada tratamiento implicaba esperanza, pero también paciencia. Cada recomendación médica suponía ajustes en su estilo de vida. Alimentación, descanso, actividades físicas controladas. Todo debía adaptarse a una nueva condición. Y quizás lo más complejo fue el proceso interno. Reconocer que la fortaleza no siempre significa resistir sin ayuda, sino saber cuándo detenerse. Comprender que cuidar la salud no es rendirse, sino proteger lo que queda de energía para lo verdaderamente importante. Esa reflexión profunda y silenciosa marcó esta etapa. Muchos seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo, palabras de ánimo, recuerdos de canciones que acompañaron momentos especiales. Esa conexión con el público, aunque ahora más distante físicamente, se transformó en una fuente de motivación. Porque incluso en la fragilidad, saber que hay personas que valoran tu trayectoria puede fortalecer el espíritu.
La batalla que enfrenta José Guadalupe Esparza no tiene luces ni cámaras. Es una lucha cotidiana constante donde el objetivo no es impresionar, sino estabilizarse, mejorar, adaptarse. Y aunque la tristeza rodea este capítulo, también revela algo profundamente humano, incluso los más fuertes atraviesan etapas difíciles. Hoy su historia ya no se mide por la cantidad de conciertos, sino por la capacidad de enfrentar cada día con serenidad. La verdadera resistencia no siempre se ve desde afuera. A veces ocurre en silencio en habitaciones tranquilas, en conversaciones familiares, en pequeños avances que nadie más nota. Y en esa dimensión íntima, José Guadalupe Esparza está librando una de las batallas más importantes de su vida. Durante muchos años, el nombre de José Guadalupe Esparza fue sinónimo de éxito, constancia y liderazgo dentro de la música regional mexicana. Su voz marcó generaciones, sus canciones acompañaron historias de amor, despedidas, reconciliaciones y celebraciones familiares. Parecía inquebrantable, siempre firme, siempre presente, siempre dispuesto a dar un poco más sobre el escenario. Pero detrás de esa imagen sólida, existía una presión constante que con el tiempo comenzó a pasar factura. El éxito no llega solo con aplausos. También trae responsabilidades, compromisos interminables, expectativas que no disminuyen con los años. Mantenerse vigente durante décadas implica disciplina extrema, viajes agotadores, ensayos constantes y una entrega emocional profunda. José Guadalupe Esparza no solo cantaba, vivía cada interpretación. Y esa intensidad sostenida por tanto tiempo fue dejando huellas invisibles. A medida que su trayectoria crecía, también lo hacía la exigencia. El público esperaba la misma energía, la misma potencia vocal, la misma presencia dominante en cada presentación. No importaba si habían pasado 20 o 30 años desde sus primeros éxitos. Para muchos, él debía sonar igual, moverse, igual, resistir, igual. Pero el cuerpo humano no es eterno. Y aunque la pasión puede ser infinita, la resistencia física tiene límites. Esa presión silenciosa se convirtió en una carga difícil de ignorar. Cada concierto requería un esfuerzo mayor. Cada gira implicaba horas de traslado, cambios de clima, desgaste físico acumulado. Y aunque la experiencia le daba temple, la recuperación ya no era tan rápida como antes. Los descansos eran más necesarios, pero el calendario no siempre permitía pausas largas. Además del desgaste físico, existía un componente emocional que pocas veces se menciona. Ser figura pública durante tanto tiempo implica vivir bajo observación constante. Las críticas, los rumores, las comparaciones inevitables con etapas pasadas. Todo eso pesa. Todo eso influye. Y aunque José Guadalupe Esparza siempre proyectó seguridad, no significa que fuera inmune a esa presión. Con el paso de los años comenzó a notar que mantener el mismo ritmo era cada vez más difícil. No porque faltara voluntad, sino porque el cuerpo empezaba a enviar señales claras. Dolores persistentes, fatiga acumulada, momentos de debilidad inesperada. Era como si la vida le estuviera recordando que ninguna trayectoria, por brillante que sea, puede desafiar indefinidamente el paso del tiempo. Aceptar esa realidad fue un proceso complejo. Para alguien cuya identidad estaba profundamente ligada al escenario, disminuir la intensidad significaba redefinirse. No se trataba solo de reducir presentaciones. Se trataba de reconocer que la etapa más explosiva de su carrera había quedado atrás y que ahora la prioridad debía ser su bienestar. Muchos artistas atraviesan esta transición en silencio, pero en el caso de José Guadalupe Esparza, la diferencia era su enorme legado. Había construido una imagen de fortaleza que parecía eterna. Por eso cualquier signo de vulnerabilidad generaba impacto. No porque debilitara su figura, sino porque mostraba el contraste entre el ícono y el ser humano. Y ahí está el punto más profundo de este capítulo. El esplendor no desaparece de golpe, pero sí se transforma. La energía que antes se volcaba completamente al escenario comienza a dirigirse hacia la salud, hacia el equilibrio, hacia el cuidado personal.
Es una adaptación necesaria, aunque emocionalmente difícil. A lo largo de su carrera, José Guadalupe Esparza demostró disciplina férrea. Esa misma disciplina fue la que intentó aplicar cuando su salud empezó a complicarse. Ajustó rutinas, moderó actividades, escuchó recomendaciones médicas. Pero incluso con toda esa determinación, el desgaste acumulado de décadas no puede borrarse de un día para otro. El público suele ver el resultado final, el concierto, la canción, la imagen impecable. Rara vez ve los sacrificios, las noches de cansancio extremo, los dolores ignorados para cumplir con una presentación. Y cuando finalmente el cuerpo exige atención, todo ese historial se manifiesta. Esta etapa no borra el esplendor pasado, al contrario lo contextualiza. Muestra que detrás de cada logro hay un costo, que cada aplauso ganado durante décadas también implicó esfuerzo continuo, y que cuando el tiempo comienza a marcar límites, la verdadera valentía no está en seguir forzando el cuerpo, sino en saber detenerse. Hoy, al mirar hacia atrás, su trayectoria sigue siendo impresionante. Pero el enfoque ha cambiado. Ya no se trata de superar cifras, ni de llenar agendas imposibles. Se trata de preservar la salud, de encontrar un ritmo más sereno, de aceptar que la vida tiene etapas distintas. La presión invisible de tantos años finalmente se hizo evidente en su cuerpo. Y aunque esa realidad trae tristeza, también revela algo profundamente humano. Incluso los más fuertes necesitan descanso. Incluso los que parecían inagotables deben escuchar las señales. José Guadalupe Esparza construyó una carrera monumental, pero ahora enfrenta el desafío de proteger lo más importante, su bienestar. Y en esa transición entre el esplendor del pasado y la fragilidad del presente, se encuentra uno de los capítulos más sinceros y vulnerables de toda su historia. Con el paso del tiempo, la vida de José Guadalupe Esparza fue adoptando un ritmo completamente distinto. Ya no estaba marcada por vuelos constantes, ni por agendas saturadas de compromisos. Ahora los días transcurrían en un entorno mucho más íntimo, donde el silencio tenía un peso diferente y cada jornada estaba determinada por su estado físico. Esta etapa no tenía reflectores ni multitudes, pero sí tenía algo más profundo: introspección. En la calma de su hogar, rodeado de su familia, comenzó a vivir una realidad que pocas veces se ve desde afuera. La fragilidad física lo obligaba a medir cada esfuerzo. Actividades que antes parecían simples, ahora requerían energía y planificación. No se trataba solo de cansancio, sino de aprender a escuchar su cuerpo con atención. Esa adaptación, aunque necesaria, implicaba aceptar que las cosas ya no eran como antes. La familia se convirtió en el eje central de esta etapa. Conversaciones más largas, momentos compartidos con mayor intensidad, recuerdos que cobraban un valor especial. Cuando la salud se vuelve delicada, el tiempo adquiere otra dimensión. Cada día cuenta de forma distinta. Cada gesto de apoyo se siente más profundo. Y en ese espacio íntimo, lejos del ruido público, José Guadalupe Esparza encontró una nueva forma de fortaleza. Sin embargo, la tristeza era inevitable. Para alguien que dedicó su vida al escenario, el contraste con la quietud podía resultar abrumador. Pasar de escuchar aplausos a escuchar el propio silencio no es un cambio sencillo. Hay instantes en los que la nostalgia pesa. Instantes en los que la mente recuerda la energía del pasado y el corazón siente una mezcla de gratitud y melancolía. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, también transforma la rutina emocional. Hay días de optimismo donde la esperanza se impone, y otros en los que la incertidumbre genera inquietud. Esa montaña rusa interna forma parte de cualquier proceso de salud delicada. Lo importante es cómo se enfrenta. Y en su caso, la elección fue clara: mantener dignidad y serenidad. Muchos cercanos comentan que incluso en los momentos más complejos, él procuraba no perder la calma. No se trataba de negar la realidad, sino de afrontarla con carácter. Esa actitud silenciosa pero firme reveló una faceta distinta del artista. Una faceta más humana, más vulnerable, más consciente del valor del presente. Las largas jornadas de reflexión también marcaron esta etapa. Cuando el ritmo externo disminuye, la mente tiene espacio para mirar hacia atrás.
Décadas de música, escenarios llenos, viajes interminables, decisiones importantes. Todo eso vuelve en forma de recuerdos. Y en medio de esa revisión personal, surgen preguntas inevitables sobre el sentido del éxito, el precio del esfuerzo y la importancia de la salud. Hay algo profundamente conmovedor en esta transición. No es solo la imagen de un artista enfrentando dificultades físicas, es la imagen de un hombre que redefine sus prioridades, que aprende a valorar pequeños avances, que entiende que la verdadera resistencia no siempre está en seguir adelante sin descanso, sino en saber cuándo protegerse. La relación con el público también cambió. Aunque ya no estuviera presente con la misma intensidad, el cariño seguía llegando. Mensajes de apoyo, palabras de aliento, recuerdos compartidos. Esa conexión emocional funcionó como un impulso anímico en momentos complejos. Saber que su música había dejado huella ofrecía consuelo en medio de la fragilidad. A medida que los días avanzaban, la rutina se volvió más sencilla pero también más significativa. Descansos necesarios. Cuidados específicos. Visitas médicas que marcaban el calendario. Cada paso debía darse con prudencia. Cada esfuerzo debía calcularse. Esa nueva normalidad exigía paciencia, algo que no siempre es fácil cuando se ha vivido durante tanto tiempo con intensidad. La soledad también puede aparecer en estos procesos incluso cuando se está rodeado de seres queridos. No es una soledad física, sino emocional. Es la sensación de que la batalla principal ocurre dentro del propio cuerpo. Y en ese terreno nadie más puede intervenir directamente. Esa realidad invita a una introspección profunda, a un diálogo interno constante. Sin embargo, en medio de esa etapa compleja, también surgió una comprensión distinta de la vida. El éxito ya no se medía en números ni en ovaciones. Se medía en estabilidad, en bienestar, en la posibilidad de compartir momentos tranquilos con quienes realmente importan. Esa transformación interior es quizás uno de los aspectos más fuertes de este capítulo. José Guadalupe Esparza. A sus 71 años, enfrenta una etapa marcada por la vulnerabilidad, pero también por la conciencia. La conciencia de que la salud es el pilar fundamental. La conciencia de que el tiempo no se puede forzar. Y la conciencia de que incluso las figuras más admiradas necesitan detenerse y escuchar su propio ritmo. Este período no está lleno de luces brillantes, pero sí de profundidad emocional. Es un tiempo de silencio, de adaptación y de reflexión sincera. Y aunque la tristeza forma parte de este proceso, también lo hace la dignidad con la que ha decidido vivirlo. A los 71 años, mientras la salud le exige pausas y límites que antes no existían, hay algo que permanece firme en la historia de José Guadalupe Esparza, su legado. Porque aunque el cuerpo atraviese una etapa delicada, lo construido durante décadas no desaparece. Las canciones siguen sonando, las letras siguen acompañando momentos íntimos de millones de personas, y su nombre continúa siendo referencia dentro de la música regional mexicana. Cuando la enfermedad obliga a reducir el ritmo, inevitablemente surge una pregunta profunda. ¿Qué queda después de tantos años de escenario? En su caso, queda una trayectoria sólida, una identidad artística clara y una conexión emocional con el público que no depende de la presencia física constante. Esa conexión se forjó con disciplina, autenticidad y entrega real, no con artificios pasajeros. Sin embargo, esta etapa también transforma la manera en que él mismo percibe su legado. Ya no se trata solo de logros profesionales. Se trata de lo humano, de la familia que permanece cerca, de los valores transmitidos, de las enseñanzas que dejó dentro y fuera del escenario. Cuando la salud se vuelve frágil, el éxito adquiere otro significado. Hay algo especialmente conmovedor en ver a un artista que lo tuvo todo en términos de reconocimiento, enfrentarse ahora a un desafío completamente distinto. No es una competencia musical, no es un nuevo álbum, no es una gira internacional. Es una lucha por estabilidad, por equilibrio, por bienestar. Y esa batalla, aunque silenciosa, tiene una dimensión enorme. Muchos seguidores han comprendido que la fortaleza no siempre se mide por la capacidad de mantenerse activo sin descanso, sino por la actitud frente a la adversidad.
En este capítulo, José Guadalupe Esparza muestra una fortaleza distinta. No la del líder sobre el escenario, sino la del hombre que acepta la vulnerabilidad sin perder dignidad. También hay una enseñanza implícita en todo esto. Durante años la vida estuvo marcada por la intensidad, el trabajo constante y la presión de mantenerse vigente. Hoy el mensaje es diferente. La salud es prioridad. El descanso es necesario. El cuerpo tiene límites que no se pueden ignorar. Y quizás esa reflexión es una de las más valiosas que deja esta etapa. El público que alguna vez lo vio como un símbolo de energía inagotable, ahora lo observa desde una perspectiva más humana. Y lejos de disminuir su figura, esa vulnerabilidad la hace más cercana. Porque todos en algún momento enfrentamos cambios físicos, momentos de debilidad o desafíos inesperados. Ver que incluso un ícono atraviesa esas pruebas crea empatía, no distancia. A pesar de la tristeza que rodea este periodo, no todo es oscuridad. Hay también gratitud. Gratitud por una carrera extensa, por oportunidades vividas, por experiencias acumuladas. Gratitud por el cariño que sigue llegando incluso cuando la presencia pública es menor. Esa mezcla de fragilidad y reconocimiento define esta fase con una profundidad especial. El legado artístico continúa circulando. Las canciones no pierden vigencia por el paso del tiempo. Siguen formando parte de celebraciones familiares, de recuerdos compartidos, de historias personales. Y eso demuestra que la verdadera trascendencia no depende del estado físico actual, sino de lo que se sembró durante años. José Guadalupe Esparza enfrenta hoy una etapa marcada por limitaciones físicas y emociones complejas. Pero su historia no se reduce a esta fragilidad. Se expande hacia todo lo que construyó antes y hacia la manera en que decide enfrentar el presente. Esa combinación de pasado brillante y presente vulnerable es lo que vuelve su biografía tan impactante. Quizás la lección más profunda sea entender que el éxito no protege de la enfermedad, pero sí puede dar sentido a lo vivido. Que la fama no detiene el tiempo, pero las huellas emocionales sí permanecen. Y que incluso en medio de una etapa triste, la dignidad puede convertirse en el rasgo más admirable. Hoy más que nunca su figura invita a reflexionar sobre el equilibrio entre ambición y cuidado personal. Sobre la importancia de escuchar al cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Sobre el valor de la familia cuando todo lo demás pierde intensidad. Y sobre la fuerza que implica aceptar una nueva etapa sin renunciar a la esencia. El escenario puede haberse vuelto más distante, pero la historia de José Guadalupe Esparza sigue viva. No solo en los recuerdos del público, sino en la manera en que enfrenta este capítulo delicado con serenidad. Porque cuando el cuerpo se debilita, lo que realmente queda es el carácter. Y en ese aspecto su legado continúa siendo sólido. La historia de José Guadalupe Esparza a los 71 años no es la de un escándalo, ni la de un final abrupto, es la de una etapa frágil que obliga a mirar la vida con otros ojos. Durante décadas lo vimos fuerte, decidido, lleno de energía sobre el escenario. Hoy lo vemos humano, vulnerable, enfrentando un proceso de salud que le exige calma, paciencia y aceptación. Y quizás sin darnos cuenta, esta versión suya nos enseña más que cualquier concierto multitudinario. Porque el verdadero impacto no está solo en los aplausos que recibió, sino en cómo atraviesa ahora este momento delicado con dignidad. La enfermedad no borra su legado, pero sí lo coloca en perspectiva. Nos recuerda que el cuerpo tiene límites, que el tiempo transforma todo, y que incluso los íconos deben aprender a detenerse. Tal vez esta etapa triste sea también una invitación para todos nosotros. ¿Cuántas veces ignoramos señales por seguir corriendo? ¿Cuántas veces ponemos el trabajo, el éxito, o las expectativas externas por encima del bienestar? Ver a alguien que lo entregó todo a su pasión enfrentarse ahora a la fragilidad nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. José Guadalupe Esparza no está definido únicamente por esta etapa complicada. Está definido por la suma de todo lo vivido, la música, la disciplina, el amor por su arte, y ahora también por la valentía de enfrentar la vulnerabilidad sin esconderla detrás de una máscara de perfección. Y eso en el fondo lo hace aún más grande.
Si esta historia te ha tocado, si alguna canción suya marcó un momento de tu vida, quizá hoy sea el momento de valorar más tu salud, tu tiempo y a las personas que te rodean. Porque la fama pasa, los escenarios cambian, pero lo esencial permanece. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan íntimo. Si quieres seguir explorando historias profundas humanas y llenas de reflexión como esta, suscríbete y quédate con nosotros. A veces detrás de cada ídolo hay una lección que todos necesitamos escuchar.